El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios te bendice en esta hora. Pues estamos hoy una vez más para traer una palabra a tu vida. Soy la pastora Lolita Olvera Mendoza y mi esposo es el pastor Alejandro Torres López. Somos de la iglesia CFN Acolman. Hoy traigo un tema que se titula Somete la ira y vamos a verlo en Efesios 4:31 y pues antes de eso vamos a orar y que Dios sea bendecido. Padre, gracias te damos en esta hora por este tema que se va a desarrollar. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe, que seas tocando el corazón de los que oyen esta palabra tuya, Dios, y que seas tú manifestando tu poder y que seas tú transformando vidas a través de esta palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú siempre nos revelas en la Biblia las cosas que nosotros tenemos que hacer para ser hombres, familias, matrimonios bendecidos, victoriosos, Señor. Gracias te damos en este día por todo hombre, mujer, niño, joven, adolescente, ancianito que estará, Señor, siendo ministrado a través de ella. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en Efesios, en la epístola a los Efesios capítulo 4, versículo 31, la Biblia dice así, ¿verdad? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Vemos claramente que la ira ha afectado a las familias, a los matrimonios, a toda clase de relaciones humanas. Es indudable. Por ello es necesario luchar contra ella para impedirle que nos dañe a nosotros y a quienes están relacionados con nosotros. Dios desea que vivamos mejor y eso requiere mejor tu carácter. Busca la ayuda del Señor para que logres someter bajo control a la ira. Cuando vamos a ver algunos puntos importantes, solamente voy a mencionar tres puntos importantes en esta hora. Y sobre este tema es amplio, pero creo que es parte de lo que nosotros estamos realizando, ¿verdad? Sobre este tema, somete la ira. Número 1, cuando hay enojo en tu corazón, pues es esencial que lo aceptes. Algunos niegan que están enojados cuando realmente lo están, pero si no se está enojado, entonces nuestra manera de comportarnos deberá ser normal muy prontamente, por no decir inmediatamente. Si estás enojado de verdad, habrá síntomas claros de ello. Y pues vemos algunos síntomas del enojo. Por un lado, los síntomas físicos, con síntomas en nuestras relaciones y síntomas internos o espirituales. Y vemos claramente que pues dentro de los síntomas físicos, pues encontramos que hay hinchazón de los ojos, rostro enrojecido o pálido, tensión en los músculos, tono de voz alto, sudor, y vemos los síntomas en nuestras relaciones, pues es irritación, alejamiento, indiferencia, y los síntomas internos o espirituales las encontramos como intranquilidad, deseos de hacer daño, intenciones de vengarse. Entonces, pues hay cosas que uno puede ver, ¿verdad? Desde esa expectativa, que Dios nos enseña a que nosotros nos ha llamado para ser hombres y mujeres diferentes, transformados en nuestros pensamientos, renovando nuestros pensamientos, para que Dios obre. Hay cosas que conforme vamos caminando en Dios, ¿verdad? El Señor nos va revelando
algunas cosas que nosotros tenemos que seguir dejando o someterlas delante de Dios sobre todo. Entonces hay una pregunta que pues todos nos podríamos hacer. ¿Alguna vez te has enojado y no lo has aceptado? Algunos quieren compartirnos cómo se sintió. Pero hay otra pregunta también: ¿permanecer en esa actitud le llevó a algún resultado positivo? Bueno, por el contrario, los resultados que podemos esperar de la ira pues son explosión de nuestro temperamento o lenguaje obsceno u ofensivo. También vemos otro síntoma: amargura, resentimiento y hostilidad. También vemos que nos debilita espiritualmente, y vemos por último que nos daña a nosotros y a otras personas. Es importante que nosotros podamos ver que realmente cuando nosotros mismos nos preguntamos, ¿alguna vez nos hemos enojado? Pues yo creo que hasta cierto punto todos hemos experimentado esto. Cuando Jesús habló acerca de airaos pero no pequéis, a través del apóstol Pablo, dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestra cabeza, ni deis lugar al diablo. ¿Qué nos enseña en esta parte, en este versículo? Pues él nos dice que todos, por ser seres humanos, nos podemos enojar, pero si nosotros no tenemos un control de la ira, entonces sí podemos pecar delante de Dios y ofender la vida en el corazón de otros. Entonces, una de las cosas que el hombre lucha es que cuando se le dice, pues no te aires, no te enojes, la persona niega, ¿verdad? No quiere reconocer que realmente tiene enojo. Entonces, delante de Dios no nos podemos justificar. Dios nos conoce, Dios sabe. Y bueno, pues creo que ahí se va aflorando cuando nosotros vemos que estos resultados se van a esperar cuando hay ira, que se ve en el hombre la explosión, ¿verdad? En su temperamento. Estamos dialogando y de repente brota ese temperamento fuerte y colérico, y muchas veces está ofendiendo la vida del que está a su lado o de los que están a su lado. Hay un lenguaje obsceno y ofensivo. Ya no controlan su lengua, ¿verdad? Siempre están en esa ira, se pierde el control y empiezan a hablar maldiciones, empiezan a ofender a la otra persona. Hay una parte en la Escritura que el Señor nos habló a través del apóstol Santiago en el capítulo 3, que nuestra lengua, ¿verdad? Menciona que en capítulo 3, versículo 1, voy a leer desde ahí, hasta voy a brincar algunos versículos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que lo gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Pero he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque podemos ver que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. El apóstol Santiago nos dice, ¿verdad? Nos exhorta a los hermanos
a la gente que todavía no ha conocido a Cristo. Claro, ya una vez viniendo a Cristo, pues las cosas también cambian. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente, decía él, hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Entonces él dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada o dulce. Entonces, pues ahí nos da con claridad este punto importante de que tenemos que librar y pedirle a Dios que nos libre de ese lenguaje, ¿verdad?, obsceno y ofensivo. Hay amargura, hay resentimiento y hostilidad cuando hay ira. La gente, las personas afloran, ¿verdad?, ese resentimiento, esa amargura. Entonces tenemos que ver verdaderamente que Dios nos dice que nosotros no tenemos que caer en esas trampas del enemigo, porque pues Cristo dice que viene pronto y si Él nos encuentra llenos de amargura, resentimiento, de hostilidad, pues realmente dice que Él viene por una iglesia gloriosa, libre de heridas, de resentimientos, ¿verdad?, de amargura. Entonces Dios quiere que nosotros podamos someterlo a Él. Nos debilita espiritualmente la ira. Cuando ya hemos aflorado esa ira sin control, se debilita y nos debilitamos espiritualmente, nos sentimos mal y sabemos que hemos ofendido a Dios y dañamos a otras personas o a nosotros mismos nos dañamos. Entonces creo que en este primer punto acerca de cuando hay enojo en tu corazón es esencial que lo aceptes. Entonces hay otro número 2, vamos a pasar al número 2, que es controla el enojo. ¿Cómo lo podemos controlar? El enojo debe ser controlado y debe terminar antes de que vayas a descansar. En Efesios 4, capítulo 4, versículo 26 y versículo 27, dice el apóstol Pablo a la iglesia: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si no se acaba pronto, llega a ser resentimiento, la cual es una emoción negativa, algo fuerte, ¿verdad? Una emoción negativa fuerte que nos mueve a tomar cierta acción equivocada y que influye en nuestra mente, llenándonos de pensamientos peligrosos que nos contaminan. Y entonces hay que aplicar, ¿verdad?, esta parte que el apóstol Pablo nos está diciendo. Hay quienes se enojan con otro hasta por años. ¿Usted conoce ese tipo de gente? Sí. Hay gente que está enojado y pasan meses, días, meses, años y sigue el enojo, ¿verdad? Otros presumen cuánto aguantas sin hablarle a aquel con quien se airaron. No debe ser así. Dios nos enseña que debemos desechar el enojo y no guardarlo ni mantenerlo por mucho tiempo. Al contrario, debemos despojarnos de él lo antes posible. Así que pues podemos hacerte una pregunta más. ¿Es bueno ir a descansar con el corazón lleno de ira? Pues lo estamos entendiendo hoy que no. Entonces, ¿cómo tratar el problema de la ira? ¿Cómo controlarla? Bueno, primeramente es importante reconocer y confesar tu ira a Dios como pecado. Porque la misma Biblia dice en Efesios 4, 26 y 27... airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, es necesario confesar nuestro pecado delante de Dios. Es un pecado la ira no controlada. En Primera de Juan también nos afirma esta parte. Tenemos una confianza, ¿verdad?, que tenemos un Dios maravilloso y Él siempre sabe cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestra lucha, cuáles son nuestros problemas, situaciones que nos están limitando para ser libres. En Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces
reconoce y confiesa tu ira a Dios como pecado. Número 2, ríndete diariamente al Espíritu Santo, buscando su ayuda para tratar y controlar tu ira. Si tú no te rindes diariamente al Espíritu Santo, siempre se va a levantar una ola en esa situación, ¿verdad? Así como en el mar, las olas bravas, grandes, fuertes, ¿verdad? Que a veces las vemos y sentimos que vienen contra nosotros y nos va a destruir, nos pueden hundir en el mar y ahogarnos. Pues algo semejante es esto. Si nosotros no le pedimos la ayuda al Espíritu Santo, pues no vamos a poder salir de esto. Y dentro de esto de rendir diariamente al Espíritu Santo, esto tiene que ver con ponerte en comunión con Él. Es preferible hacerlo por la mañana para enfrentar el resto del día con su ayuda y su paz. Entonces el Señor dice en Isaías, hay un versículo hermoso que dice que busquemos a Jehová de madrugada, ¿verdad? Busquémoslo mientras puede ser hallado también. Entonces llamarle mientras lo estamos buscando, porque Él siempre va a inclinar su oído y va a ayudarnos para que esto no sea un obstáculo para vivir ese día con gozo, con alegría, con bendiciones de Dios. Él nos quiere ayudar a tener paz en ese día, y nosotros recuerda que tenemos que vivir cada día como si Cristo viniera ese día, así tenemos que decir: Dios, haz que viva como a ti te agrada, porque tú puedes venir este día, ¿verdad? Y yo quiero que me encuentres en esa paz tuya. También, pues, al rendir diariamente al Espíritu Santo y buscar esa ayuda en Él, pues aprendemos a reemplazar la mentalidad iracunda, llenando tu mente de pensamientos de la palabra de Dios. Hay un versículo también clave en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Necesitamos reemplazar esa mentalidad de ira, de iracunda, ¿verdad? Llenando nuestra mente ¿de qué? De los pensamientos de la palabra de Dios. Cada día, para que cuando queramos otra vez a irarnos, ¿verdad? Sin control, podamos decir: Dios, tú en la mañana tú me mostraste tu palabra, me revelaste estos versículos en la Biblia, o algunos párrafos, ¿verdad? De la palabra de Dios, algún salmo, proverbios, ¿verdad? O alguna parte de la Biblia que nos va a frenar para que nosotros no pequemos más delante de Dios en esta área. Y por último, número 3, habla con las personas acerca de las cosas que te hacen airar y díselo a ellos. Enfoca no en la persona que causó tu ira, sino en la situación que la persona trajo o causó. Solo entonces podrás tratar el asunto en lugar de la persona. Entonces es importante que nosotros entendamos este punto, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Enfoca esa parte, no estemos ahí con la persona directamente que causó la ira, pero sí veamos la situación que la persona trajo, ¿verdad? O causó. O sea, ¿por qué se causó? ¿Por qué situación vino ese enojo, esa ira? Entonces tratemos el asunto con humildad, con el temor de Dios, ahí con la persona, ¿verdad? que donde surgió el problema. Entonces dice también que aunque la persona sea responsable por la situación, tu intención como cristiano hacia esa persona debe ser estar en paz en lugar de pelear y castigarle. Dios no nos llamó a que cuando venga una situación así, pues venga un brote de ese espíritu de venganza. Mucha gente cuando
cuando no desquitó o no sintió que se resolvió el problema, produce más ira, y entonces empieza ahí, ¿verdad?, a pensar, a tener más pensamientos equivocados, y el decir, ¿y cómo me voy a vengar? No le voy a hablar, yo ya no le voy a hacer ningún favor, etcétera. Entonces es la misma situación que se está viviendo por esa parte de que pues a veces cuando no lo decimos, entonces nosotros mismos nos estamos ahogando y estamos haciendo que esa ira crezca más, y en cualquier momento, detallito, otra vez va a aflorar. Entonces lo vemos en los matrimonios principalmente. Así que todos hemos pasado esa situación, pero yo creo que cuando ha venido ya el Espíritu Santo a nuestras vidas y hemos dejado que el Espíritu Santo obre, de verdad siempre recordamos, Señor, que no pierda el control, y ayúdame, que tampoco lo que la persona me está lanzando o diciendo con sus palabras o con sus actitudes me dañe mi corazón. Guarda mi corazón. El rey David, Dios le decía, ¿verdad?, guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Que no alberguemos en nuestro corazón amargura, resentimiento, rechazo, el querernos vengar. Entonces eso nos va a hacer libres, y entonces vamos a tener cosas diferentes. Bueno, pues en conclusión podemos decirte en una pregunta: ¿has lastimado a tu familia por tu actitud continua de enojo? Pues acércate a ellos y ofrece tus disculpas. Pídeles perdón. Más que disculpas, pídele perdón. ¿Te consideras una persona iracunda? Esa es otra pregunta que Dios nos hace. Debes recurrir a Dios, empezando ya y continuando cada día. Conviene que comiences hoy la batalla contra la ira, ¿verdad? Entonces ese es el llamado de Dios, esa es la conclusión que hoy tenemos en este tema. Así que entendamos, amados hermanos y amigos, que Dios nos está invitando a que podamos reconciliarnos con los que nos hemos airado, y que pidamos perdón a ellos, y que realmente siempre recurramos a la ayuda de Dios. Él nos va a ayudar para vencer cualquier situación, ¿verdad? Entonces creo que una de las cosas que Dios me ha enseñado es a través de nuestra vida, de nuestro matrimonio, es que el Señor me decía que mi pareja y yo éramos diferentes, que lo tenía que entender, pero que siempre llegáramos a un acuerdo, ¿verdad? Y que siempre mantuviéramos un corazón humilde, y realmente pues yo lo puse en práctica, y creo que Dios ha traído esa victoria a guardar mi corazón para no dañar, y pues poder siempre decirlo y poder expresarlo, ¿verdad? No quedarme con lo que yo estoy viendo y que me puede producir más ira, más enojo. Así que he ido a Dios en oración, he clamado a Dios, y Dios siempre tiene la respuesta. Dios toma nuestra oración, y Él es maravilloso. Él ajusta todas las cosas, es un Dios justo, y Él habla y trata también con la otra persona para que entonces las cosas vayan teniendo bendición grande. Pues vamos a orar, y que el nombre de Dios sea glorificado. Pues en este día, pues si tú has luchado en esta parte de la ira, hoy es bueno, que ya lo dijimos, que cómo vencerlo, ¿verdad? Pues reconociendo y confesando a Dios el problema de la ira, porque es pecado, y rendirnos diariamente al Espíritu Santo. Así que es algo importante en este punto. Vamos a orar y a decírselo a nuestro Dios. Él nos escucha. Padre, gracias te damos en este día, y hoy queremos, Señor, agradecerte por esta bendición de escuchar acerca de la ira. Señor, en este día, si mi corazón, mi vida ha estado en ese conflicto y en esa situación, hoy te pido perdón, porque la ira me ha mostrado en tu palabra que es pecado, Señor, la ira no controlada,
controlada. Ayúdame, Señor, a entender que cada día yo tengo que confesar esto delante de ti y rendirme al control, a la ayuda del Espíritu Santo, para que Él me ayude diariamente a empaparme de la palabra de Dios, para que yo pueda vencer toda adversidad en cuestión de la ira. Señor, si he ofendido a otros, a mi prójimo más cercano, oh Señor, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a otras personas, a algún amigo de la iglesia también, perdóname, ayúdame a acercarme con un corazón humilde, Señor, un corazón tuyo, para pedirles perdón y que, oh Dios, no vuelva a suceder esto. Señor, gracias, porque tú nos amas y tú eres fiel. Gracias por esta oportunidad que nos das en este día, Señor. Y hoy me tomo por la fe que tu palabra es poderosa, y voy a recordar siempre esta palabra donde el apóstol Pablo nos decía: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestra cabeza, ni deis lugar al diablo. Gracias te doy, Señor, porque tú eres mi Dios todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.